este momento tenemos, en esta época es muy frecuente el resfrío, ¿sí? El resfrío es una enfermedad viral en donde se produce una gran congestión nasal, se produce una obstrucción nasal, mal estado general. Como yo te decía, es de origen viral, entonces es autolimitada. Más o menos dura unos 4 o 5 días y podemos hacer un tratamiento sintomático. Autolimitada, perdón, quiere decir esto de que dura una cantidad de días y que no lo podemos mermar a esa cantidad de días. Nosotros podemos hacer cualquier tipo de tratamiento, pero vamos a saber que dura entre 4 a 5 días. Podemos mejorar sintomatológicamente esto de la congestión, muchas veces se acompaña de dolor de garganta, podemos mejorar el dolor de garganta, pero sabemos que a los 4 o 5 días se va a resolver sola. Hagamos lo que hagamos, mejoremos lo que mejoremos, tratemos de la forma en que tratemos, se cura en 4 o 5 días. Es como para mermar síntomas. Exactamente, se hace un tratamiento sintomático, justamente. En orden de frecuencia, continúa con la faringitis, ¿sí? La faringitis, que es la inflamación de la garganta, y la faringoamigdalitis, que es cuando aparte de inflamarse la garganta, se inflaman las amígdalas, ¿sí? En estas también tenemos causas virales, que generalmente se acompañan del resfrío, congestión de la nariz y demás, pero más importante es el dolor de garganta. Y tenemos también la faringoamigdalitis, que son las de origen bacteriano, la famosa angina con placas, a diferencia de la anterior, que es la angina roja, la angina viral, que es de origen bacteriano, ¿sí? Cuando ya tenemos placas, tenemos fiebre alta, tenemos gran dolor de la garganta, ya sabemos que es de origen bacteriano. Entonces ahí ya sí tenemos que cambiar el tratamiento. Muy distinto es tratar una angina viral, en donde vamos a solucionar solamente los síntomas, a tratar una angina bacteriana, en donde ya sabemos que hay un antibiótico que nos va a ayudar a eliminar la infección. Bien, por eso es tan importante asistir a la consulta con el médico para que el médico sea quien decide y quien sepa. Por eso es tan importante no automedicarse, ¿sí? Bien. Porque sabemos que en las virales se resuelve sola, quizás con un tratamiento sintomático, pero en las bacterianas sí o sí necesitamos un tratamiento con antibióticos. Bien, doctora, ¿qué diferencia hay entre un resfrío, una bronquitis, una neumonía? Bien. ¿Qué diferencia hay en cada uno? Bueno, el resfrío toma fundamentalmente lo que es la vía respiratoria alta, congestión, obstrucción nasal, hay mucosidad que empieza siendo transparente y después se va como haciendo cada vez más espesa y se transforma en purulenta. Pero no nos tenemos que equivocar ahí también. No es que porque la secreción sea purulenta tenemos ya una sobreinfección bacteriana. Muchas veces estas secreciones purulentas son parte del proceso viral que, como dijimos recién, es autolimitado, ¿sí? Finaliza en eso. Finaliza en 4 o 5 días, ¿sí? Después, bueno, tenemos las anginas, que se caracterizan fundamentalmente por el dolor de garganta, la fiebre, el mal estado general. Y por último, tenemos las rinosinusitis, que también son muy frecuentes, la mayoría también de origen viral. Es secreción transparente, dolor de cabeza, sensación de tragar mucosidad hacia atrás de la nariz, el dolor en la cara, ¿sí? Y sobre estas sinusitis virales, sí, ya puede sobreinfectarse con bacterias y en ese caso también vamos a necesitar el antibiótico, ¿sí? Bien, me quedó ahí sonando la palabra purulenta. ¿Qué purulenta, quiere decir esto? Purulenta significa que hay pus, ¿sí? Y el pus se da cuando hay desarrollo bacteriano. Nosotros tenemos muchos casos que empieza como un cuadro viral y se termina sobreinfectando con una bacteria. Ahí es cuando cambian los síntomas. Por ejemplo, en la sinusitis dijimos que era un cuadro muy frecuente en donde la secreción es transparente, en donde hay una obstrucción nasal importante. Cuando es de origen viral se resuelve solita, como lo mismo que las anginas, lo mismo que el resfrío. Se resuelve entre los 4 o 5 días, pasa la sintomatología. Si esa sintomatología no solo que no se torna más leve, sino que empeora, más dolor de cabeza, se agrega fiebre, la secreción es más purulenta, más espesa, más de color verde, amarillenta, significa que hemos tenido una sobreinfección bacteriana y es ahí donde recién tenemos que recurrir al antibiótico. Bien. Nos quedaban estas otras enfermedades, creo que un poco más graves, bronquitis, sí, ya, neumonía. Digamos, las más frecuentes y más leves son las de la vía aérea superior. Sí. Mucho menos frecuentes y mucho más graves son las de la vía aérea inferior. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque tenemos mayores complicaciones, ¿sí? El estado general del paciente cuando tenemos una bronquitis, cuando tenemos una neumonía, es mucho peor. Hay fiebre más elevada, hay artralgias, hay dolores musculares, hay deterioro del estado general del paciente, ¿sí? ¿Artralgias? Artralgias, dolores de las articulaciones. Bien, eso. Es como para entender mejor. Y también en cuanto a la bronquitis tenemos esto, que tenemos cuadros virales que se terminan solitos, más o menos entre 7 u 8 días, y tenemos también las neumonías de origen bacteriano, que son muchísimos más graves, en donde ya tenemos que recurrir al antibiótico. Perfecto, estos son entonces aspectos básicos de la diferencia entre lo que son bacterias y los que son virus. Sí, los virus terminan solitos y las bacterias necesitan una medicación, tal cual, un antibiótico. Lo que un poquito explicamos recién, las infecciones virales son autolimitadas. Nosotros podemos hacer un tratamiento sintomático como para pasarlo lo mejor posible durante el proceso, pero sabemos que es un proceso que se va a resolver solo. En cambio, ya cuando hay una complicación bacteriana o una infección bacteriana, necesitamos de la ayuda del antibiótico para poder curarnos. Y es aquí donde tenemos que decir que es muy importante no recurrir a la automedicación, porque por una mala medicación, un mal uso de los antibióticos, se ha provocado una importante resistencia a los antibióticos, ¿sí? Quiere decir de que ya no funcionan. Exactamente, ya las bacterias han desarrollado mecanismos, ¿sí?, de resistencia al antibiótico. Ya cuando lucha un antibiótico con la bacteria ya es como más inteligente, tiene más potencia para resistir el efecto del antibiótico. Y desgraciadamente no se han ideado, no se han inventado antibióticos nuevos, ¿sí? Entonces, estamos con una mayor resistencia de las bacterias. Las bacterias son mucho más fuertes para el efecto del mismo antibiótico. Ahí es cuando empezamos a recurrir a la combinación de antibióticos o a aumentar la dosis del antibiótico para poder matar esa bacteria. Y esto se debe a la automedicación, al mal uso del antibiótico en cuanto a cortar los periodos de uso del antibiótico y fundamentalmente cuando uno tiene una infección viral y está tomando antibióticos sin ser necesario. Y importante también lo que dijiste recién de no cortar el antibiótico, sino cumplir el plan de tratamiento. Claro, así es. Tanta cantidad de días, hacer esa Esas cantidad son las de causas días. de la resistencia bacteriana, justamente. También provoca eso. Bien. Así es. Para no caer en estas enfermedades, ¿qué tenemos que hacer para prevenir? Bueno, muy importante dentro de la prevención es tener un buen estado de salud. Nos basamos en una buena alimentación, una buena hidratación, ¿sí? Ventilar la casa, tratar de estar bien abrigados, ¿sí? Y fundamentalmente como prevención tenemos vacunas. En esta época, muy importante, la vacuna antigripal. Y también la vacuna contra el neumococo, que es la bacteria que provoca la mayor cantidad de infecciones de neumonías y que provoca en los chicos chiquititos sinusitis, otitis y que puede llevar a complicaciones mucho más importantes como la meningitis. Que es muy grave. Que es muy grave.